y ya en el siglo IV, finales del tercero y cuarto, empiezan las primeras tergiversaciones. Tergiversaciones gnósticas, las tergiversaciones, pero la más grande tergiversación comienza cuando introducen a Platón en la teología cristiana. Luego introducen a Aristóteles en la teología cristiana. Entonces, Platón y Aristóteles son los fenómenos filosóficos que son introducidos en la Edad Media. Ya la iglesia, a partir del siglo III hacia el IV, ya no es iglesia primitiva, no es iglesia santa, es iglesia católica. Iglesia que ha introducido la veneración a María, iglesia que ha introducido la veneración de los santos, que creó la doctrina del purgatorio que no está en la Biblia. También la ascensión de María, que María subió al cielo, que María es la madre de Dios, y una serie de cosas que se van introduciendo por dogmas propios de esos, entre comillas, maestros de la iglesia, a los cuales se llaman santos. Yo creo que un conservador de sana doctrina, legítimo, puro, no debe llamar a Agustín San Agustín. Muy amados hermanos, Dios les bendiga de manera muy especial. Qué alegría tenerles de nuevo con nosotros en esta plataforma donde todos somos una familia. Para mí es más que un privilegio, una bendición, ¿verdad? Tener con nosotros, pues, nuestro amado, ¿verdad? El presidente, ¿verdad?, del ministerio, el Goel, rector de la universidad, abogado, teólogo, para la gloria del Señor. En fin, estamos hoy para gloria de Dios en bendición. Ay, hermanos, yo no les diré nada, sorpresa. Aleluya, quedarán para gloria y honra del Señor, bien edificado, bien nutrido. Usted que quería, ¿verdad?, un instituto de sana doctrina para estudiarse a teología, cuántas otras cosas. Bueno, ahí les traigo la sorpresa. No voy a hablar más, les dejo inmediatamente a nuestro amado, ¿verdad?, pues, Pastor David, por favor. Gloria a Dios. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Para mí es un privilegio estar con nuestra amada pastora Luciana Agustín de Perdomo, quien en este día hacemos un binomio para traerles a ustedes muchas informaciones acerca de buenas nuevas, buenas noticias, que sé que van a ser de gran bendición para su vida. Y me honra que esta sierva del Señor me haga esta entrevista para su canal de televisión. Para nosotros mucho más, pastor, es un privilegio tenerle, pues, con nosotros. Pues iniciamos inmediatamente preguntándole, claro está, ¿quién es nuestro amado pastor David Ibáñez? Bueno, primeramente soy barranquillero. Nací en Barranquilla. He estado viviendo siempre aquí en esta ciudad, casi 50 años. Estoy desde muy niño, prácticamente nací en el Evangelio y me dedico a la enseñanza de la palabra de Dios, en especial a través de una institución que es el Goel University, en que dirijo como rector, pero también pues estoy al frente de una iglesia, la Iglesia Cristiana del Goel, y presido la Federación y la Confederación de Sana Doctrina en Colombia, Venezuela y República Dominicana. Gloria a Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vayan anotando. Pastor, quisiera preguntarles, por favor, si nos puede explicar acerca del centro de formación. ¿Cómo surgió? ¿De dónde vino esa visión? Gloria al Señor. Bueno, esta visión surge de un sueño que Dios me da, en el que veo la segunda venida de Cristo. Santo. Y veo a
a alguien montado, como dice el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y veo en sus muslos grabado en hebreo la palabra el Goel. Yo no sabía hebreo, yo tenía unos 15 años cuando tuve esta visión y inmediatamente empecé a investigar, a tratar de saber qué significaba este término. Y allí pues averigüé investigando que el Goel significa el Redentor y que es el nombre que se usa para describir la obra salvífica de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Goel es el que redime, el que rescata, el que libera, básicamente el que restituye. Es el caso de Abraham que liberta a Lot, de Boaz que redime a Noemí y a Ruth, y en fin, Jesucristo es nuestro Goel, nuestro Redentor. Y con ese nombre se empezó a identificar el ministerio que Dios nos había dado, que fue inicialmente un ministerio evangelístico a los 15 años, pero poco a poco se fue transformando hacia un ministerio de enseñanza, aunque nunca se dejó la parte evangelística. Y en el año 1996, un 27 de enero, surge el Instituto Bíblico El Goel. De allí, el Instituto Bíblico El Goel empezó a dar y impartir clases, y en el año 2011 se forma o más bien se transforma en el Centro de Formación Ministerial El Goel. Luego, 10 años después, 11 años después, en el 2022, el Centro de Formación Ministerial Goel, que ya había tenido 3 promociones, una cantidad de estudiantes de instituto bíblico, y que habíamos ido transformando nuestro pensum académico, profesionalizando nuestros docentes, nosotros obtuvimos la calidad de universidad. Entonces, a partir del año 2023, el Centro de Formación Ministerial Goel se convirtió en la Universidad El Goel University, que en estos momentos cuenta con 3 carreras de pregrado, 2 que funcionan, una que está para aperturar. La primera es de intérprete bíblico, que es un estudio de 8 semestres, un estudio profesional. El de teología, que dura 4 semestres, y el de música, que es músico de altar, que es como una licenciatura en música, pero sacando toda la música que no agrada a Dios y simplemente estructurando adoradores. Y tenemos la extensión, que es el Instituto Bíblico, y tenemos Pastora los sábados, una escuela ministerial donde pastores de diferentes países de América Latina son enseñados en unos cursos o diplomados que se van articulando semestre tras semestre, los sábados en las mañanas. Básicamente ha sido la labor. Por nuestras aulas han pasado más de 2.000 ministros. Hemos tenido 9 promociones de instituto bíblico, hemos tenido 4 promociones de intérprete bíblico, tenemos la primera promoción de teología ya, y con ella comienza la primera promoción de maestría en teología, porque los docentes que están con nosotros ya van a empezar a cursar la maestría en teología, porque es necesario para capacitar mucho más a los docentes. El hecho de que estudien no significa que sean hombres de pura letra. Todas estas personas que están en el ministerio trabajando son hombres de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, hombres de fuego, hombres y mujeres de unción, hombres que tienen presencia del Espíritu Santo. Aquí no enseñamos vana sabiduría humana, ni hueca filosofía barata. Aquí enseñamos palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mi alma adora al Señor. Pastor, algo que usted hizo énfasis
es en cuanto a la música, me llamó un poco la atención. O sea que de igual manera tenemos maestros que enseñan lo que es la verdadera adoración en el centro de formación. Usted pudiera, por favor, pues, porque hoy por hoy hay una decadencia y hay una mistura de lo que es la verdadera adoración al Señor y lo que es la música secular. ¿Cómo pudiéramos hacer la diferencia y cómo, pues para gloria y honra del Señor, nuestros jóvenes, ¿verdad?, pueden ser y formar parte de esa bendición de lo que es la enseñanza de la verdadera adoración, la verdadera música del Señor? Amén. En la música hay que separar dos conceptos. Uno es la técnica musical, que implica el aprendizaje para maniobrar y ejecutar los instrumentos musicales, entre ellos la voz, porque la voz es un instrumento musical. Cada uno, los que manejan piano, guitarra, saxofón, percusión, etcétera, deben entender que esa técnica, que es la manera como ellos maniobran sus instrumentos musicales, es una parte importante, pero no es la principal. La principal es la estructuración en el ministro de un verdadero adorador. Para ello necesita formación. Formación en la escritura, formación en una vida devocional, formación en unos hábitos que le van a permitir sostener un sacerdocio que oferte ofrenda mecida, agradable, con olor fragante ante nuestro Dios y Señor. Por lo tanto, en este programa de pregrado, nosotros enseñamos durante 8 semestres música, enseñamos ejecución de un instrumento a predilección de la persona, pero también enseñamos formación bíblica y formación en adoración y en vida devocional. En estos momentos hemos venido desarrollando una inducción al programa a través de uno de los docentes, que es el director de nuestra escuela de música, que es el pastor Joel González. El pastor Joel González es un pastor de nacionalidad argentina, radicado en los Estados Unidos, en el estado de Maryland. Él es un hombre de Dios, es una persona con una profunda ministración, toca todos los instrumentos musicales y es un gran instructor. Él comenzó desde este semestre que ya concluyó una inducción que era totalmente gratis, gratuita, para enseñar los principios y fundamentos del piano. En ella, obviamente, todo lo que nosotros hicimos fue enseñar a tocar para adorar y alabar el nombre del Señor. Entonces allí se combina la parte técnica, que es la parte de la maniobrabilidad del instrumento, de la ejecución a perfección, bajo los parámetros de la excelencia y la calidad de la música, pero principalmente, y que es lo más importante, es el intérprete. Quien interpreta la música debe ser un vaso santo, debe ser un hombre de Dios, debe ser un hombre de oración, un hombre de ayuno, debe ser una persona que tenga una estructura bíblica para que su alabanza no esté corrompida y no haya semilla de apostasía en las letras de sus canciones, y mucho menos haya fuego extraño en el altar de Jehová. Dios mío, mire, yo estoy sintiendo la presencia de mi Padre Celestial y hay un llamado para la juventud, tanto de la República Dominicana, de este país y todas las naciones y todos los hermanos que nos sintonizan. Por favor, actívense. Más adelante le estaremos dejando los contactos para que ustedes se pongan, ¿verdad que sí?, en sintonía con nuestros amados para que formen parte de esta tremenda bendición. Pastor amado, ¿sabe? Quería decir algo. Claro. Nuestros profesores, todos son músicos
profesionales, certificados con títulos universitarios. Qué lindo. Son personas que además de eso son ministros del Señor de la sana doctrina. Es decir, no va a enseñarles un impío, un mundano, un liberal. Va a enseñarles un hombre o una mujer de Dios la ejecución del instrumento y la administración de la alabanza y la adoración. Tremendo. A Dios sea toda la gloria. Quería preguntarle, pastor, nosotros, los de principio, los conservadores, los sana doctrina, por tiempo le hemos cogido un poquito de temor a lo que es entrar a estudiar la teología, porque la mayoría de los maestros saben, bueno, gloria al nombre del Señor, con mucha cautela digo esto, ha habido una pequeña variación y cambio. Yo quisiera que por favor nos explique si no hay, pues, cuál es la rama de la teología que el Señor le ha entregado, si no hay ningún inconveniente en que, bueno, gloria al Señor, de pronto pues se nos cambie lo que es la originalidad de la Escritura. Por favor. Bueno, pastora Luciana, le comento algo. Nosotros en nuestra universidad no le enseñamos a nadie teología si primero no aprende la Biblia. Okay. Para nosotros lo fundamental es la Biblia. Nuestra teología es teología bíblica. Y quisiera extenderme un poco, si usted me permite. Por favor. Para estudiar teología, la persona primero debe estudiar intérprete bíblico. Intérprete bíblico dura 8 semestres. Básicamente es un estudio de Génesis y Apocalipsis a mucha profundidad de las Sagradas Escrituras, donde el estudiante va a ver lo que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, los evangelios sinópticos, Juan, Hechos, las epístolas Paulina 1, epístola Paulina 2, 3, la carta a los hebreos, cartas generales, Apocalipsis, y va a aprender también algunas asignaturas que van a permitir darle contexto al conocimiento bíblico, que es el caso de la geografía, la historia, la arqueología, pero también enseñamos el idioma hebreo, el idioma griego y obviamente todo el tema de la hermenéutica o interpretación de las escrituras. Pero para nosotros lo más importante del conocimiento bíblico no es la adquisición de la información que la Biblia nos pueda suministrar, sino la transformación que esa palabra produce en nuestra vida para reflejar en nuestro accionar, tanto público como privado, la verdadera vida de Jesús. Tremendo. Para nosotros es una interpretación bíblica transformacional. Ahora, cuando el estudiante ya conoce la Biblia, que conoce Génesis, Éxodo, Levítico y pare de contar hasta Apocalipsis, es que el estudiante va a estudiar teología. Y la teología la estudia de la siguiente manera. La teología se estudia como teología bíblica. No es la teología que enseña Lutero, Calvino, Schlesinger, Hodge, ninguno de esos teólogos, porque nosotros no debemos seguir a ningún teólogo. Claro. Nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor. Amén. Entonces, lo que vamos a estudiar son las doctrinas bíblicas conforme a lo que la Biblia nos las enseña. Es decir, vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, es lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, no lo que digan, porque todas esas son opiniones variables que se dan a veces para confusión. Lo otro es que una de las cuestiones importantes es que nosotros hacemos muy énfasis en la sana doctrina, en especial que las personas, aunque tengan cierto conocimiento, deben tener siempre una sujeción a su pastor. Porque a veces hay personas que empiezan a medio leer, pastora, y empiezan a que citan unos 3, 4 versículos bíblicos y ahora creen que saben más que el pastor, sí, y que no pueden someterse al pastor. En el Goel, la persona que no tenga sujeción a su pastor no puede estar en el Goel. Aquí es importante que el pastor recomiende a la persona que va a estudiar con nosotros
y que si en algún momento la conducta no es apropiada, se suspende inmediatamente al estudiante, porque nosotros vamos de la mano como un apoyo y un auxilio y una colaboración y un acompañamiento a las iglesias que envían con confianza, con fe, de que nosotros vamos a prestarle un buen servicio de formación. Y por esa razón trabajamos de la mano de los pastores que representan. Todos nuestros ministros que enseñan son pastores de sana doctrina. Aquí no hay teólogos liberales, ni teólogos de la liberación, ni teólogos existencialistas, no hay tampoco teólogos reformados ni calvinistas. Aquí todos nuestros teólogos son personas que primeramente han tenido la formación en Biblia por intérprete y también años de experiencia en el ministerio con una hoja de vida impecable para transmitir la enseñanza del Señor. Ya cuando la persona termina sus 8 semestres, estudia la teología y se le enseña. Ahora, otro tema importante, y disculpe que me haya extendido tanto, es la historia. Nosotros enseñamos las doctrinas según la historia, es decir, cómo una doctrina se enseñó en la Biblia y cómo se fue empezando a tergiversar con los años, para que entonces nosotros entendamos que en el principio no fue así, sino que fue tergiversada. Por ejemplo, la doctrina de el pecado, cómo fue tergiversada por Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, luego por Lutero, luego por Calvino, y así, doctrina por doctrina, hacemos una historia de las doctrinas cristianas y una historia del pensamiento cristiano, porque es importante que las personas conozcan las historias de la doctrina del pensamiento cristiano para saber la distinción entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice, porque uno no debe enseñar lo que la Biblia no enseña, uno tiene que enseñar lo que la Biblia enseña. Si no, estaremos en problemas con papá. Dios mío, eso está tremendo, esto está tremendo, mis amados hermanos. Ay, yo sé que ahora mismo los hermanos del movimiento están súper motivados. Sé que me van a llamar bastante porque de verdad ya el Señor abrió una puerta para usted no crecer en el Evangelio, como decimos sarcásticamente, a lo guaymimay. Ya Dios, por su gracia infinita, hay una luz al final del túnel para usted prepararse y ser lo que es un hombre preparado, una mujer preparada en lo que es la escritura. Algo que me encantó que dijo el pastor, que antes de entrar a lo que es el estudio de la teología, ellos primero te forman, tienes que estudiar lo que es la interpretación de la escritura para luego entonces darte lo que es, bendito sea el Señor, la teología mediante pues la sana doctrina bíblica. Gloria a Dios. Pastor, hay una, no sé si pudiera por favor ampliarlo un poquitito de lo que es una teología que vino surgiendo. Usted habló de lo que es la hay una doctrina que se tergiversión. Gloria a Dios. Bien, tenemos personas que salieron corriendo de un estudio de instituto bíblico que, por ejemplo, mi esposo se inscribió en un instituto, él y otro pastor. Ay, Dios mío, ellos tuvieron, como decimos igualmente, perdone la expresión, patica pa' que te tengo, porque comenzaron a torcer lo que es la originalidad de la escritura. Yo quisiera que por favor usted nos haga una diferencia de lo que nosotros como sana doctrina podemos estudiar como teología bíblica y como la que nos saca de lo que es la escritura, por favor. Bueno, el problema se plantea cuando un pensador, llámese teólogo o llámese sacerdote, cura, pastor, si es el caso, empieza a introducir conceptos filosóficos. La filosofía no tiene nada que ver con la Biblia. Mi formación
Yo soy filósofo, yo tengo formación como filósofo en la universidad. Disculpándome y abriendo un paréntesis, pues ¿cuánta carrera usted cursó? Yo soy abogado, filósofo y teólogo. Tengo 3 carreras de pregrado, 2 especializaciones, 2 maestrías, un doctorado y un postdoctorado. Bendito sea el Señor. O sea que se puede, podemos ser sana doctrina y ser matriculado. Bueno, por ejemplo, el pastor es filósofo, a Dios damos toda la gloria y se ha mantenido en su principio de que se puede ser. No me gusta casi, pastora Luciana, decir eso porque le dan garrote a uno por eso. Pero le voy a contar algo. Sí. Estaba dirigiendo el programa de radio de mayor sintonía. 400,000 hogares sintonizaban ese programa, estaba por encima, el rating de sintonía por encima de los programas de música mundana y aún de los mismos noticieros, que se llamaba Instituto Bíblico al Aire. Yo era el director y el dueño de la emisora se le ocurrió un día introducir la doctrina de la prosperidad. Entonces me dijo que iba a haber un cambio en la doctrina y le dije, bueno, la cambiarás tú, pero yo no. Entonces Dios me habló y me hizo salir de la emisora y me hizo andar en el vehículo y me dijo, entra, inscríbete. Y yo entré y me escribí y me escribí y cuando vine a ver estaba inscrito en el programa de filosofía. Duré 8 semestres estudiando filosofía, terminé la carrera, no me desvié. Dios me permitió estudiar todo esto para darme a entender que cuando la filosofía se introduce como una explicación a la vida espiritual, al fenómeno espiritual, es cuando se introduce la herejía y la tergiversación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros los conservadores, como ustedes, como yo, creemos en la doctrina de la santidad integral. Sí. Nosotros creemos que hay que ser santo por dentro y por fuera. Porque el mismo Dios de paz santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta que Él venga. Primera de Tesalonicenses 5:23. Resulta que cuando se termina el canon de las escrituras sagradas, hay un conflicto contra una secta llamada el gnosticismo. Gnosticismo consideraba que el ser humano estaba constituido por alma y por cuerpo. Y decían que el alma era buena y el cuerpo era malo. Por lo tanto, lo único que se debía salvar era el alma. Si el alma es lo único que se salva, el cuerpo no interesa. Significa entonces que el cuerpo, al no tener redención, no importaba absolutamente nada el cuerpo. Entonces el cuerpo podía vestirse como fuera, podía hacerse con él lo que se quisiera, porque simple y llanamente el cuerpo no era salvo. Pero si uno va a la escritura habla de la redención corporal. Es que lo que Él creó lo tiene que rescatar completamente, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, la redención corporal, que implica que así como nosotros al ser redimidos somos santificados, nuestro cuerpo también debe ser santificado. Por lo tanto, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no puede ser prestado para la inmundicia. Ahí empieza entonces el moderno a decir que Dios lo único que mira es el corazón. Cuando el moderno dice que lo único que mira es el corazón, entonces quiere desconocer todo lo que es el cuerpo. Por lo tanto, la santidad del cuerpo es un problema que se tiene porque todo el que no practica, ni considera, ni cree, es porque es gnóstico. Ahora, gnóstico no el gnosticismo de ahora, de las iglesias gnósticas, sino el gnosticismo, estoy hablando del siglo segundo, primero y segundo de la era cristiana, el gnosticismo de Marción, el gnosticismo de Valentino, el gnosticismo de Cerintio, ese gnosticismo que traía un dualismo entre espíritu y cuerpo. Entonces,
Las iglesias modernas tienen una tendencia gnóstica. Y recuerden que el gnosticismo en el siglo II de la era cristiana casi que genera una verdadera catástrofe, porque se introdujo tan fuerte en la iglesia que el gnosticismo empieza a ser atacado por el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, por el mismo apóstol Juan en sus cartas, epístolas, etcétera, el mismo Santiago también, porque el gnosticismo durante los 2 primeros siglos de la era cristiana se constituyó en la más grande herejía y la más devastadora herejía que tuvo que enfrentar el cristianismo. Hoy en día el gnosticismo todavía sigue, cuando la gente cree que el alma se salva. Inclusive las alabanzas, cuando dice mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará, y el cuerpo entonces. O sea que el cuerpo se queda y el alma se va. El rapto no significa eso. El rapto es redención corporal, donde hay una transformación. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay redención corporal porque hay resurrección de los muertos en Cristo. Y hay redención corporal porque hay transformación de lo corruptible e incorruptible, de lo mortal e inmortal en un abrir y cerrar de ojos, cuando esto recibirá, como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, donde esperamos a Jesucristo, el Señor Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en una gloria semejante al de la él. Filipenses 3:20-21. Entonces, en ese orden de ideas, la doctrina de la redención corporal es la doctrina que fundamenta de por qué nosotros como conservadores hablamos de santidad corporal. Esto es santidad corporal. Vestirse sin desnudez, vestirse sin estar apretado, vestirse sin mostrar ninguna mistura con nada del mundo, solamente con pudor y modestia. Eso es lo interesante. Hoy en día queremos decir que uno puede ser cristiano, pero estar vestido indecorosamente. Eso no es así. Eso no tiene un asidero bíblico. Pero fíjense, el tema aún, y podría tratar otros temas de cómo son las tergiversaciones. Pero básicamente, pastora, cuando se cierra el canon en el siglo I con la escritura del Apocalipsis, luego de allí la iglesia se mantiene pura unos 200 años más, y ya en el siglo IV, finales del tercero y cuarto, empiezan las primeras tergiversaciones. Las tergiversaciones gnósticas, las tergiversaciones, pero la más grande tergiversación comienza cuando introducen a Platón en la teología cristiana. Luego introducen a Aristóteles en la teología cristiana. Entonces, Platón y Aristóteles son los fenómenos filosóficos que son introducidos en la Edad Media. Ya la iglesia, a partir del siglo III hacia el IV, ya no es iglesia primitiva, no es iglesia santa, es iglesia católica. Iglesia que ha introducido la veneración a María. Iglesia que ha introducido la veneración de los santos, que creó la doctrina del purgatorio que no está en la Biblia. También la ascensión de María, que María subió al cielo, que María es la madre de Dios, y una serie de cosas que se van introduciendo por dogmas propios de esos, entre comillas, maestros de la iglesia, a los cuales se llaman santos. Yo creo que un conservador de sana doctrina, legítimo, puro, no debe llamar a Agustín San Agustín. No debe llamar a Tomás Santo Tomás, hablando de Tomás de Aquino. Yo creo que los santos son los apóstoles, los profetas, y nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Obviamente. Amén, pastor. Tremendo. Ay, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Realmente la palabra, mire, penetra el alma y edifica nuestras vidas. Gloria a Dios. Pastor amado, bien, a Dios damos toda la gloria. Sé que usted es autor de varios libros. ¿Pudiera, por favor, decirnos los nombres de estos libros? Bueno, no sé si me permiten los de producción traerme el libro defendiéndonos de las artimañas. Gracias, Samuel. Bueno, a ver,
Yo estaba muy preocupado, pastora Luciana, porque uno de por qué mucha sana doctrina se ha desviado y tenemos estos debates a veces que son vergonzosos en Facebook, en las redes, entre ministros de sana doctrina, que son como unos adolescentes peleando bola de trapo fútbol o pelota. Es precisamente por la falta de formación. Miren, amados hermanos, yo he dedicado mi vida y he estudiado 40 años. Llevo 40 años estudiando y tengo todas las calidades académicas para dirigir una universidad. Y nada puede superar la búsqueda de la presencia del Señor. Quien verdaderamente te guía toda la verdad es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Él es el que te guía a toda la verdad. Cuando usted lee, cuando usted estudia, lo que usted va a hacer es complementar. Y lo que va a hacer es que el Espíritu Santo, con base a eso, empiece a desarrollar en ti unos dones, unos carismas, unos talentos, unas habilidades. Pero lo importante es la presencia del Señor. Pastora, si a nosotros se nos aparta la presencia del Señor, no somos nada. Fuera de Él, nada somos. Nada podemos hacer. Entonces me di cuenta que a veces una persona, por ejemplo, compra libros, empieza a leerlos y empieza obviamente a sacar apuntes y con base en esos apuntes a memorizar y empieza a hablar. Pero pastora, mire, una cosa es hablar de fe, porque leyó el Nuevo Testamento, el comentario de Matthew Henry, de Francisco La Cueva, leyó Bullinger, leyó a Schaeffer, a Hosch, leyó a Buswell, y otra cosa es alguien que haya vivido el desierto, que haya vivido la prueba, que haya vivido la traición, la división, la calumnia, y haya tenido que afrontar eso. Entonces, no es solamente enseñar como quien transmite una información. Cuando uno va al colegio, pastora, a uno le enseñan la capital de República Dominicana, Santo Domingo, la capital de Colombia, Bogotá. Eso es información. Y eso lo puede decir hasta un loro. Pero lo que realmente tiene un hombre de Dios no es una pedagogía, sino lo que tiene es una impartición. ¿Qué es la diferencia? Pedagogía viene de paidos, que es enseñar, y es la enseñanza del colegio, del bachillerato. Entonces, son personas que uno los ve, es como haciendo una exposición como cuando uno hacía una buena exposición en el colegio. Uy, qué buena exposición. Pero no hay espíritu, no hay poder, no hay unción y las vidas no son transformadas. Y muchos de ellos lo hacen para tener like, tener seguidores, pero no son personas que han sufrido el vituperio ni han llevado la cruz. En su cuerpo no están las marcas del Señor. No tiene que tener las marcas del Señor. Así es. Y entonces me di cuenta que muchos sana doctrina están leyendo a personas que no son de sana doctrina. Entonces, si tú lees a alguien que no es de sana doctrina, ¿qué puedes enseñar tú? ¿O qué vas a terminar diciendo tú? Y es lo que yo veo cuando personas que son hombres, que hablan la doctrina, dicen cosas porque aprendieron mal. Cuando usted aprende mal, enseña mal. Entonces dijimos, tenemos que tener una editorial, unos libros que enseñen sana doctrina, que enseñen la verdad, para que así las personas tengan una lectura bastante cuidadosa. Y nosotros nos propusimos empezar a escribir. Inicialmente, nuestro objetivo, pastora Luciana, era escribir los libros o textos guías que íbamos a utilizar en el Instituto Bíblico, es decir, los materiales de estudio. Sí. Pero luego eso nos llevó a escribir varios otros libros. Actualmente
Nosotros tenemos 84 libros escritos. Santo, ¿cuánto, pastor? 84. De esos 84 libros, 72 son inéditos y 12 básicamente son traducciones. Este libro, pastora, miren, no sé si le puede mostrar a su audiencia. Claro que sí, mis amados. Las artimañas, defendiéndonos de las artimañas de Satanás. Pastora, este es un libro interesante, pastora. Un libro muy bueno. Este es el verdadero libro de la guerra espiritual. Ya yo tengo el mío. Sí, y bueno, lo puedo adquirir también. Luego la pastora dará la manera como lo puedo adquirir. Sí. Este libro, pastora, fue escrito en 1652 por John Brooks. Estaba leyendo a Charles Spurgeon y Charles Spurgeon escribe un texto que se llama Recogiendo, bueno, no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español, recogiendo piedras lisas en el arroyo viejo. Cuando yo lo leí mal, pastora. No estaba haciendo referencia él al arroyo viejo, sino al anciano Brooks. Lo que pasa es que Brooks en inglés es arroyo. Él estaba haciendo alusión a un hombre que 200 años antes que él había hecho una escritura importante sobre unos temas básicos, sobre precisamente las artimañas de Satanás. Satanás sabe seducir, Satanás sabe engañar, Satanás sabe cómo buscar la debilidad y explotarla. Y este autor, Charles Spurgeon, estaba citando a Thomas Brooks, y Thomas Brooks es un autor puritano del siglo XVII que escribe este texto. Este texto no estaba en español, luego se tradujo al español y nosotros hicimos una traducción con un comentario, un prólogo, y obviamente hicimos una edición porque habían cosas que obviamente no se compartían, y si traímos una versión de este texto que se llama Defendiéndonos de las artimañas de Satanás. Este texto es un texto donde se nos habla de la seducción al pecado, se nos habla de las tácticas del pecado, de métodos usados por Satanás para que usted peque o para que usted se aparte de la sana doctrina. Y por esa razón hay 18 estratagemas que el enemigo utiliza para atacar a nuestras ovejas, a nuestros pastores, a nuestros líderes, para llevarlos a la apostasía, para llevarlos al pecado, para apartarlos. Este es un texto que nosotros lo creemos necesario. Obviamente le hicimos algunas adaptaciones propias, y este texto es un libro sencillo, un libro que inclusive fácil de leer, un lenguaje sencillo. Nosotros le hicimos la traducción, el prólogo, y además de eso es un libro que inclusive se puede enseñar en la iglesia a través de un estudio bíblico. Claro. Además, tenemos otro libro que se llama Guarda tu corazón, que tiene que ver con la importancia de que el creyente no permita que su corazón se le dañe. Usted sabe que la Biblia enseña que la gente se aparta cuando el corazón se daña. Cuando a alguien le brota una raíz de amargura, eso lo lleva a apartarse. Ahora bien, este libro hace parte, pastor, aquí de la colección Clásicos de Santidad. O sea, este libro con Guarda tu corazón y los otros libros que se van a ir publicando ya están escritos. Lo que pasa es que hay que hacer un montaje para sacarlos como libros. Entonces no los podemos sacar todos, tenemos que irlos sacando cada 2 meses, poco a poco, porque hay un trabajo de preproducción que hay que hacer. Estos se llaman Clásicos de Santidad, es decir, son libros
para que el cristiano fundamente y fortalezca más una santidad, por una santidad argumentada, que pueda ser defendida en un programa de televisión, ante una emisora de radio que nos llama a nosotros tantas cosas como para demeritar nuestra enseñanza. Es una formación fundamental. Y fíjense, fue escrito por un hombre que de buen testimonio, una persona, y fíjense, 1652, y todavía es vigente todo lo que se enseña allí. La Biblia por eso constituyó a maestros para enseñar. Entonces este libro, Guarda tu corazón, y tenemos otro sobre administrando justicia en la iglesia, pero también vamos a tener el progreso del peregrino. Inclusive, pastora, el progreso del peregrino en imágenes se encuentra allí. Eso le iba a preguntar, porque yo leí El progreso del peregrino, sí, y veo ciertas imágenes. Yo le iba a preguntar que si tenía algo que ver con el progreso. Sí, nosotros decidimos en el consejo editorial que a pesar de que el libro de Thomas Brooks tuviéramos en cuenta el texto del progreso del peregrino. Para los que no saben, el progreso del peregrino es de Juan Bunyan, que es contemporáneo de Thomas Brooks, y es, después de la Biblia, quizá uno de los libros más leídos en el mundo cristiano. Trata de la historia, como usted sabe, de Cristiano, sí, un hombre que conoce al Señor y que tiene que ir al cielo, al camino, y tiene que pasar diferentes situaciones. Wow. Es como una especie, una metáfora de todo lo que es la vida cristiana. Entonces, las páginas internas tienen imágenes detalladas del progreso del peregrino. De cada capítulo, usted va a ver el progreso del peregrino, es decir, cómo cristiano va claro. Ahí. Sí, claro, o sea que está ilustrado, hace más interesante la lectura. Sí, está ilustrado. Sí. Es un texto ilustrado. Pastor, ¿cómo podemos obtener esta bendición de libros? Bueno, si usted quiere, pastora, me gustaría que usted fuera nuestra representante en la República Dominicana de nuestra editorial, y nosotros le enviamos todo el material, y usted, pues, cualquier persona que lo quiera obtener, lo haríamos a través de usted, si usted le con muchísimo gusto, y es una honra, claro que sí, estaremos promoviendo y defendiéndonos, tenemos que defendernos. Usted, ¿verdad? Que aún, bendito sea el Señor, está en batalla y no sabe cómo defenderse. Hay 18 artimañas usadas por el enemigo en contra de nosotros, pero aquí en este libro encontrarás, ¿verdad?, la manera de cómo defenderte de las artimañas. Pastor, hay otro libro que usted también, que es la ética ministerial, no sé si me equivoco. Sí, hay un manual de ética ministerial que recoge 106 reglas. Luego de varios años de estudio, pudimos sintetizar que la sana doctrina se podría definir con 106 reglas. En ética, eso incluye temas como el matrimonio, la sexualidad, temas como las doctrinas del arrebatamiento, del manejo del dinero, doctrinas sobre sujeción pastoral, o sea, 106 reglas. Significa que si uno lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, hay aproximadamente unas 106 reglas éticas y doctrinales que uno debe tener en cuenta, y que violarlas, transgredirlas, se convierte en una forma de pecado, de una manera pecaminosa de actuar, y conllevaría a que la autoridad competente, la autoridad espiritual correspondiente, deba tomar algún tipo de medida sancionatoria, de una medida de sanción. Por lo tanto, ese manual de ética va con un libro. Hay 4 libros realmente, 4 libros en uno. Está
administrando justicia en la iglesia, que es como enseñar a los pastores a cómo se hace un juicio en el sentido de juzgar en disciplina, es decir, cómo se debe poner en disciplina a alguien en la iglesia. Interesante. Y luego está el manual que recoge las 106 reglas. Entonces, cuando una persona va a ser disciplinada, uno revisa cuál regla violentó, cuál regla violó, y con base en la regla que violó, que la regla que violentó, pues se hace el proceso. Entonces ahí también está la manera de hacer el proceso. Entonces está la administración de justicia, el manual de ética, el manual de disciplina y el manual de procedimiento de la disciplina. 4 en 1. Y se llama Administrando Justicia en la Iglesia. No sé si producción me permite uno de esos libros para mostrárselo a nuestros amados televidentes que se encuentran conectados y nos están viendo a través de estas redes sociales. Muy interesante, pastor. Queremos saber, ¿verdad? Acerca de, aparte de la escuela de padres, eso se lo voy a preguntar un poquitito más tarde, pero quisiéramos que por favor, acerca de la justicia y la administración, principalmente nosotros, creo que usted pondrá un tribunal, ¿verdad? No sé si con jueces. Explíquenos de qué se trata, porque eso es una bendición. Presten oído, mis amados hermanos. Amén. Bueno, los pastores que hacen parte de esta visión de cuerpo, de esta unidad, de este bloque de santidad, de este cuerpo de ministros que reúne a varios países y que se va a ir extendiendo a otros países mucho más. Cada uno de ellos tiene en su haber la obligación, la responsabilidad de colocar las disciplinas de aquellas personas que están bajo su cuidado. Por ejemplo, un pastor disciplina a su oveja. Un presidente de movimiento disciplina a sus pastores y evangelistas. Y en sí las disciplinas las manejan los pastores y las autoridades. Nuestra organización, que es una federación, no se inmiscuye en los asuntos de disciplina porque respeta la autoridad pastoral que cada movimiento tiene en sus congregaciones. Pero si en algún momento una congregación tiene un pleito, una situación, un problema que sea gravísimo y que ellos realmente necesiten ayuda, la organización llamada FESANA, Federación de Sana Doctrina, tanto en la República Dominicana como en Venezuela, como en Colombia, en estos 3 países, va a tener un tribunal conformado por 3 magistrados, que son pastores de sana doctrina, que además de ellos son abogados, que van a poder conocer de estas situaciones. Entonces, simplemente piden ayuda, piden colaboración, y el caso se presenta ante este tribunal, y el tribunal, con base a la Biblia y con base a la justicia, le dará el derecho al que lo tenga o dará sentencia al respecto. Recuerde, pastora, que uno de los consejos que el apóstol da a la iglesia de Corintios es que nosotros no debemos presentar nuestros pleitos. Mira, pastora, yo me siento supremamente avergonzado que los asuntos de disciplina y ética los estén manejando en las redes sociales. Tremendo, sí. Las redes sociales, tú ministro que me escuchas, tú varón que me escucha, son para proclamar a Cristo. Es para hablar del reino de Dios. Es para que las personas se conviertan a Cristo. Es para que las personas sean edificadas, exhortadas y consoladas. No para que tú estés oreando tu trapito sucio y para estar con sátira, ni con estar con diatriba, ni estar echando pleito contra una persona. Nosotros tenemos que entender, hermano, que los trapitos sucios se tienen que lavar en la casa. Claro. La Biblia dice que el apóstol Pablo recomendó: no hay entre vosotros anciano que juzgue, que cómo es posible que nuestros pleitos sean conocidos por los inmundanos, por los inconversos, y somos el hazmerreír, y todos ellos, mire, por eso que no soy cristiano, mire, por eso que no soy evangélico, mira cómo se tiran entre los unos y entre los otros.
Vea, hermano, usted que le gusta ser denunciador, usted que le gusta estar señalando, vea, créame, se lo digo, a Dios nadie se la hace. A Dios nadie se la hace. Todo el que se la hace a Dios la paga. La paga porque la paga. Entonces usted tiene que darle paso a la justicia de Dios. Ustedes empiezan a convertir un problema, unas situaciones, pastores, es una cuestión que empiezan entonces toda la gente a opinar cuando no tienen por qué opinar. Sí. Hay unas cuestiones ahí que uno tiene que respetar. Entonces, en ese sentido, se viene en un juicio reservado y con un procedimiento donde la persona puede ser escuchada, presentar sus pruebas y que aquí no va a haber que ya porque yo te dije ya eres culpable. No. Esto es una cuestión interesante. Ahora, pastora, la justicia tiene tres maneras distintas en la historia de la humanidad. La justicia que se llama retributiva, que es ojo por ojo, diente por diente, que era la justicia primitiva, es la justicia que practicaban nuestros aborígenes y las civilizaciones antiguas. Hay una justicia que cuando se formó el derecho positivo, el derecho de las naciones, el derecho constitucional, el derecho civil, se llamó justicia distributiva, que era darle a cada cual el derecho. O como decía el argot latino del derecho romano, dame la prueba y yo te daré el derecho. Pero también había una justicia que era la justicia restitutiva, que era la justicia restitutiva, que era que alguien había sido despojado de algo y le devolvían eso que era despojado. Esos tres tipos de justicia no clarifican la verdadera justicia de Dios. Si ustedes se acuerdan, el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos con un gran tema: la justicia que se revela por fe y para fe. La carta a los romanos es un intento precisamente de escribir a una sociedad que se jactaba de tener el sistema de justicia, el sistema jurídico más perfecto del mundo, que era el derecho romano. Y Pablo habla en esa carta acerca de la justicia que se revela por la fe. Mire, si nosotros hablamos de cualquiera de esas justicias anteriormente descritas, ninguna nos salva. Ni la justicia retributiva, ni la distributiva, ni la restitutiva. A nosotros nos ayuda en la justicia restaurativa. ¿Y en qué consiste la justicia restaurativa? En que usted y yo no somos salvos por nuestra propia justicia, sino por la justicia que a nosotros se nos imputa por causa y en ocasión de la obra salvífica que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe tenéis paz. Estamos para y salvos. Cuando usted está paz y salvo es que no debe nada. Sí. Entonces estamos a paz y salvo con Dios, pero es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, no es que nosotros, sino es el Señor. Entonces, esa es la justicia. Y esa es la justicia que tenemos que vivir en la iglesia. Esa justicia, que se llama justicia restaurativa, es el objeto de este análisis, de este libro, que se llama Administrando Justicia en la Iglesia. La justicia que restaura. Ahora, la justicia que restaura, pastora, puede ser de dos maneras. Una justicia preventiva y una justicia curativa. La justicia es preventiva cuando lo que quiere es evitar que algo malo suceda. Por ejemplo, cuando uno sabe que alguien está cediendo al pecado y uno se da cuenta y uno lo amonesta, lo reconviene y le dice: mira, no está bien. A ese hombre no hay que sentarlo, a ese hombre no hay que dejarle que siga predicando. A ese hombre simplemente hay que dar una corrección y que se evidencie el fruto de esa corrección y el hombre sigue para adelante y nosotros contentos, alegres de que hemos hecho la labor del Señor. Esa es la justicia que nosotros debemos tratar en lo profundo de afianzar en la iglesia, de siempre estar previniendo el pecado.
previniendo el pecado, previniendo el pecado. Mijo, usted que hace hablando con WhatsApp después de las 9 de la noche con una mujer, eso no está bien, eso no está bien. Usted que hace hablando con una sierva que tiene problemas de matrimonio, usted no puede, porque eso le está abriendo una puerta a un adulterio o a una caída suya. Usted tiene que tener distancia. Hermano, usted que hace, y uno le está como advirtiendo, exhortando. Esa es la justicia preventiva. Y la otra, la justicia curativa, es cuando ya no podemos hacer nada porque lo hecho está. Pero la Biblia dice que Él restaura todo lo que pasó. Entonces, lo dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Entonces, en ese sentido, cuando algo sucede, nosotros tenemos entonces que pensar, número uno, que hay un ofensor que pecó, que hay que restaurarlo, que hay unas víctimas que son daño colateral de eso, que hay que restaurar, que hay una iglesia que sanar, y que la idea no es condenar a nadie. Hay gente, pastora, que no perdona. Todo eso se va a tratar en el tribunal, también acerca del perdón. Quería preguntarle también si, bueno, por ejemplo, nosotros allá tenemos una iglesita y los vecinos pues nos robaron un pedacito. Eso también lo podemos tratar en el tribunal aún con un inconverso. Bueno, como este es un tribunal que no tiene una jurisdicción legal en la República Dominicana ni en Colombia, los juicios que se van a hacer aquí serían únicos y exclusivamente entre cristianos, miembros de una congregación que estén dispuestos a sujetarse de esas decisiones. ¿Por qué? Porque en vez de ir a un tribunal donde hay unos inconversos que van a decir, bien, estos evangélicos peleando, lo hagan personas maduros en la fe que puedan desarrollar eso. Ahora, si hay una situación y el inconverso decide y dice, bueno, vamos entonces a ese tribunal, porque usted sabe que a veces uno va a un tribunal y eso dura 3, 4, 5 años un proceso y uno nunca, y el juez está esperando, como Pablo, que a Agripa no lo soltaba porque no veía plata, no había dinero, Festo no lo soltaba. Entonces, en ese sentido, creo que si ellos aceptan que la decisión va a ser obligante, se puede hacer, y entonces eso se lleva en un documento, se llama contrato de transacción, que la legislación civil dominicana aprueba y la colombiana también. Entonces van y lo autentican ante un notario y eso queda como ley entre las partes. Bueno, pastor, ya estamos en la parte final de esta maravillosa entrevista. No podemos despedir el programa sin preguntarle acerca de la escuela de los padres, que es de tanta importancia para nosotros, nuestros hijos, y para nosotros los padres. Efectivamente, nosotros el 5 de agosto, con la ayuda de Dios, y esperamos que los pastores de la República Dominicana nos acompañen, vamos a empezar a dictar una serie de conferencias para que en las iglesias se empiece a capacitar, y entre nosotros vamos a capacitar a los pastores para que los pastores luego sienten a todos los padres de familia que hay en sus congregaciones y les empiecen a dar unas enseñanzas acerca de la crianza de los hijos. Y no solamente sobre la crianza de los hijos, vamos a hablar un poco también de la identidad de los hijos. Porque muchos hijos de cristianos no son cristianos porque hayan recibido a Cristo, sino que son cristianos porque van a la iglesia porque sus papás los llevan, pero no han tenido un verdadero encuentro personal con Cristo. Entonces es importante reafirmar la identidad cristiana de nuestros hijos en el Señor. Vamos también a hablar del tema de la sexualidad, sobre todo en esta coyuntura de la ideología de género que quiere enseñar que el hombre no nace hombre, ni la mujer nace mujer, sino que cada quien es lo que se percibe ser. Ese tema de la autopercepción lo vamos a mirar desde un punto de vista que no solamente va a tener una contundencia argumentación bíblica, sino también una contundente sentido común, porque es que en esto no hay que ser tan erudito,
Esto es de sentido común, pastora. Claro que Es un sentido común. Entonces, si yo me autopercibo como un hipopótamo, entonces usted tiene que decirme, señor hipopótamo. No, señor. Uno no es lo que es lo que Dios lo creó a uno, lo que uno es. El hombre es hombre, mujer es mujer. Vea, yo me muero, pastor. Y aquí a 200 años hacen una exhumación de mi cadáver y toman las muestras de mis huesos y el ADN dice que yo era un hombre. No va a decir que yo era Rosito ni que yo era Rosita. Yo soy David, yo un varón hecho conforme a la imagen y semejanza del Señor. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la drogadicción. Usted sabe que hoy en día los jóvenes ya no están ingiriendo tanta cocaína, tanta marihuana, sino las llamadas drogas lúdicas o drogas alucinógenas, como son el éxtasis, el fentanilo. Entonces vamos a desarrollar ese tema. Y creo que el tema más importante, pastora Luciana, porque esto no es solamente para las iglesias cristianas, sino para que ustedes también impacten en los colegios el tema del suicidio en la juventud. Gloria a Jesús, muy importante. El suicidio. Los psiquiatras, asumen el suicidio como una fase crónica de la depresión severa, del trastorno bipolar y también sobre algunos problemas psicóticos, de psicosis. Mi experiencia como magíster, una maestría en psicología, es que realmente el suicidio no se da por el ser humano en sí, porque el ser humano en sí tiene un instinto de conservación, de preservación. Usted coloca su dedo en un lugar y bota eso corriente, usted quita la mano porque usted se cuida. Una autodefensa. Una autodefensa, perfecto. Estos son espíritus demoníacos. Y se ha desatado un espíritu, un demonio de suicidio en la juventud. Inclusive, no tengo la cifra ahora exacta, pero si no me equivoco, hay un aumento luego de post-pandemia, un 75% de la tasa de suicidio y de intento de suicidio en la República Dominicana. Entonces, hemos detectado esta situación, entonces, para enseñarle a las señales de un suicidio. Cuando un joven puede, porque esto también está afectando a jóvenes cristianos. Entonces, esto hay que tratarlo no solamente con ayuno, con oración, sino también porque, pastor, usted sabe que Dios no actúa si uno no se dispone. Debe haber disposición también de la persona. Entonces hay que hablar con esa persona con el consejo del Señor. Entonces la escuela para padres es precisamente empezar nosotros como iglesia a ejercer influencia, la influencia de Cristo, de la palabra, de su mensaje de salvación, para reconstruir los verdaderos valores cristianos en la familia heterosexual. Es importante para nosotros llegar a nuestros colegios donde están nuestros hijos siendo educados para decir, ustedes eduquen en ciencia, en tecnología, en matemática, en geografía, en historia, pero los valores cristianos, los valores morales, los principios, los tiene en la iglesia de Cristo. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío, hermano, mire, hay tantas cosas que explicar, que decir y que preguntar, pero el tiempo nos ha traicionado. Pastor, díganos, pues ya usted nos dijo cómo obtener, ¿verdad? Las artimañas de Satanás, cómo defendernos de las artimañas. Igualmente, administrando justicia en la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos ser parte de lo que es la formación? Igualmente, ¿cómo podemos pues inscribirnos en la Universidad del Goel? Bueno, la Universidad del Goel tiene una ventaja, que no necesitas venir a Colombia o Barranquilla a estudiar, porque es totalmente online, virtual. Sí. Hay una página web www.elgoeluniversity.com.org en la cual usted puede pedir la información, puede solicitar, pero podemos hacer algo, pastora. La persona puede ir a la página web y ahí mismo dejar sus datos
y nosotros le contestamos a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Pero también pues, le vamos a dar a usted toda la información para que cualquier persona, usted le pueda dar los datos básicos y cualquier otra profundización en mayores informes o preguntas al respecto, pues pueden ser trasladadas hacia acá. De tal manera, pastora, que podamos nosotros contar con su venia, con su aval, con su respaldo, con su cobertura para entrar a la República Dominicana a llevar esta enseñanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pastor, de verdad ha sido un gozo, una bendición tenerle una vez más con nosotros en nuestra plataforma. Querido hermano, amigo, que ha estado recibiendo esta entrevista tan maravillosa, por favor, si usted no se ha suscrito, ¿qué espera para hacerlo? Ay, Dios mío, hay tantas cosas que recibir. Suscríbase para que usted sea el primerito en recibir las recomendaciones, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en este canal. Igualmente, dele pulgar arriba para que YouTube sea, ¿verdad?, quien esté promocionando esta entrevista para que más personas pues se una a recibir lo que es una enseñanza sana, una, ¿verdad?, teología, instituto bíblico y sano. Familia, muchísimas gracias. No olviden de compartir lo que es este video, ¿verdad?, a sus compañeros, amigos y familiares. Bueno, pastor, una última palabrita para los pastores que si pueden recibir su disciplinita, por ejemplo, usted en Yo, esta servidora, si Dios nos libre y nos guarde, si hay que darnos nuestra disciplina, si es bíblico y acertado, brevemente. Así es. La idea de este sistema de justicia es que todos tenemos que estar sujetos a la palabra. No puede haber alguien por encima de la palabra. Todos debemos estar sujetos a la palabra. Y eso nos enseña a nosotros a ser ejemplar, a ser modelo, a cuidar nuestro testimonio, a cuidar lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay una nube alrededor de testigos. Porque nosotros somos cartas abiertas, epístolas leídas por todos los hombres. Entonces esto nos lleva a nosotros a esta responsabilidad. Amado hermano, quiero despedirme y dándole gracias primeramente a Dios, pero también a la pastora Luciana Agustín de Perdomo, a su amado esposo, el pastor Perdomo, también a todo el equipo técnico que hizo posible de Puesto los Ojos de Jesús de este programa, y a todos ustedes por esta amable sintonía. Muchas gracias, pastora, me siento honrado y espero pues en alguna otra oportunidad seguir tratando otros temas, porque hay muchos temas que tratar realmente. Sí. Lo único que les puedo decir es que uno en la formación que Dios requiere debe haber equilibrio, debe haber dones y debe haber fruto del Espíritu Santo. Debe haber piedad, pero debe haber también contentamiento. Amén. Y por esa razón tenemos que vivir en equilibrio. Dios les bendiga. Amén. Pastor Ibáñez, muchísimas gracias. Gracias a todos por llegar hasta el final de este programa. Un fuerte y maravilloso abrazo para todos ustedes. Así que hasta la próxima.